Desde que la literatura empezó a abrirse al público general, siempre hubo un género que predominaba en las listas de popularidad de cada año, y ese es la fantasía, un género que tenía su espacio perfecto en la literatura, ya que el concepto de adentrarte en un mundo para así escapar por un rato de la realidad, maravillarte con las descripciones y la creatividad de los mismos, para que se cierre todo con un mensaje de gran valor que te permite reflejar algo del mundo real, es claramente algo que a cualquiera le puede maravillar e inspirar leyendo o crear sus propios mundos. De ahí siempre se han destacado autores como J.R.R. Tolkien o C.S. Lewis, sin contar algunos más clásicos como Lewis Carroll o Edgar Rice Burroughs, y eso de solo autores clásicos, porque en las décadas recientes hubo dos que rivalizaron en popularidad con ellos, y son George R.R. Martin y la protagonista de este video, J.K. Rowling. Dejando de lado cómo es actualmente, nunca conozcas a quien admiras, hace unas décadas era una mujer que estaba en la miseria absoluta, poca oferta laboral, problemas de relaciones, poco dinero, pero sobre todo la tragedia que más la marcó fue la muerte de su madre, que la motivó a ir escribiendo en servilletas una fantasía de un huérfano adentrándose en un mundo mágico para alejarse de su mala familia. A ver, sí, trataba de muchas más cosas, pero en síntesis era eso. Historia que pudo meter en un libro después de muchos problemas con la editorial y resulta en un éxito total. La vida le sonreía de nuevo, su pequeña historia de superación personal cautivó a un montón de lectores alrededor del mundo. Historia que se terminó convirtiendo en una franquicia de libros y ahí nació la saga de fantasía más importante desde El Señor de los Anillos y las Crónicas de Narnia. Por obvios motivos, la conversación de sobre adaptar su primer libro y el resto de su saga vino muy rápido, proyecto en el que Rowling se quiso involucrar de forma muy precisa para que su franquicia se adapte correctamente, y después de un largo proceso de producción donde incluso surgió la idea de que Steven Spielberg dirija el proyecto, que rechazó porque según él quería estar más tiempo con su familia y hacer otro tipo de proyectos, la adaptación cayó en manos de Chris Columbus como director, quien ya había demostrado su valor en películas familiares como las dos primeras de Mi Pobre Angelito o Home Alone y El Hombre Bicentenario, y como ayuda contó con el guión descrito por Steve Kloves, quien tuvo reconocimiento crítico por el peliculón de Wonder Boys en el año 2000, y resulta que él se llevaba tan bien con Rowling que se volvió guionista para el resto de películas de la franquicia, excepto una. De paso se sumaron John Seale como cinematógrafo y John Williams como compositor. Con todo ese panorama, siendo una de las películas más esperadas de su año, se convirtió en todo un éxito de taquilla, se volvió la más taquillera de 2001, rozando los 1.000 millones recaudados, que al final los consiguió por reestrenos, y logrando en su momento el debut más grande de la historia del cine, y la gente se dio cuenta en ese momento que un fenómeno cinematográfico había iniciado. Esto cambió las normas del juego, una franquicia inició y en tan solo una película ya se posicionó como una franquicia que podía desbancar en fenómeno cinematográfico a Star Wars, motivo por el cual se le tiene mucho cariño a esta película, considerada de las mejores de su saga y una de las mejores películas de fantasía jamás hechas. Así que, después de 24 años, ¿qué tal envejeció? ¿Sigue conservando la magia o solo es una aventura más del montón? Para saberlo, saquen sus varitas y desglosemos Harry Potter y la Piedra Filosofal. El inicio de la Piedra Filosofal funciona para dejarnos dos cosas claras. Una es el rol de figuras de cuidado para Harry, que son los personajes de Dumbledore, McGonagall y Hagrid, como también la terrible vida que Harry vive con sus tíos. ¿Te cayó mal la familia de Kevin en Home Alone? Pues Chris Columbus logró superarse en personajes detestables con el tío que te cae muy gordo, el sobrino que te cae también muy gordo y la tía que es más bruja que todas las brujas de la saga. Aún así, que estos personajes sean tan despreciables sirve para retratar en Harry un sentimiento importante, el anhelo por el amor familiar de una figura con la que tenga respeto mutuo, todo causado tanto por la pérdida de sus padres biológicos como también buscar el lugar a donde pertenecer, porque honestamente nadie merece vivir siendo maltratado y menospreciado bajo las escaleras de tu casa. Así que cualquiera en el lugar de Harry se hubiese ido con Hagrid para ser mago, no me quieran negar eso último. Aunque antes de su viaje, Harry pensaba que sus padres no eran nadie, que eran solo una pareja que murió en un accidente automovilístico y que a lo mucho podía añorar que quizás podían ser mejores que sus tíos y ya. Todo esto cambia cuando en un bar, después de buscar las cosas que Harry llevaría a Hogwarts, Hagrid le cuenta que sus padres no solo fueron buenos magos, sino que murieron por culpa de un mago que la sola mención de su nombre causa estragos, y ese mago murió la misma noche y solo quedó la cicatriz que Harry tiene en su frente como vestigio de eso. De la cicatriz ya hablaré, pero esto expone a Harry al mayor subtexto de la película que no muchos mencionan por motivos francamente desconocidos, y es la
mortalidad familiar y la importancia del legado. Los padres de Harry ya no están, pero sus figuras y el impacto que dejaron en Hogwarts se ve a lo largo de esta película, e incluso hay vestigios de eso en próximas películas de la saga, pero tiempo al tiempo. Y es que gracias a ese amor que tenían por Harry, que los llevó a sacrificarse, y al legado que dejaron en el mundo mágico, conduce a Harry a un deseo que puede volverse realidad: traer a sus padres de vuelta, algo que él desea con mucha fuerza, ya sea por el dolor de la muerte de ambos, como también porque al inicio esa búsqueda de amor por una familia lo orilla a tener ese profundo deseo. Pero aún con todo lo que puede encontrar de sus padres en Hogwarts, al final el mayor legado de ese fatídico día, de toda esa tragedia, es su propia cicatriz, fruto de ser la marca insignia de uno de los hechizos prohibidos del mundo mágico. Hablaré de esto en la reseña del Cáliz de Fuego. Una marca que significa el acecho de la muerte, que la maldad se acerca y nada es más peligroso que eso. Un símbolo del dolor pasado que acompaña a Harry durante toda su historia. Pero no solo es eso, es una marca que demuestra que el hecho de que la tenga es una gran prueba de supervivencia. Es la cicatriz de un sobreviviente, el niño que vivió, como dicen en la película, y que termina de definirlo como personaje. No porque la cicatriz se vea bien y ya, sino porque el hecho de que haya sobrevivido al que no debe ser nombrado muestra resiliencia de su parte, mucha determinación y sobre todo la sensación de sentirse protegido a pesar de todo. Y todo esto es la mera interpretación subtextual de dicha cicatriz, y lo de la protección es quizás lo más obvio de todo, porque él abandona su horrible hogar para ir a una escuela mágica donde puede encontrar su lugar en el mundo. Si bien todo lo que dije hasta ahora se puede entender a un nivel subtextual mediante el guión, nos sentiríamos alejados de Harry si a nivel audiovisual no sentimos el mismo nivel de inmersión que él siente por entrar en este nuevo mundo. Y es que, como bien dice el dicho, el punto de una aventura es que queramos vivirla, y Chris Columbus consigue eso creando un ambiente sumamente acogedor en escenarios completamente icónicos como el Callejón Diagon, la tienda de Ollivanders o el propio Hogwarts, cosa que se ve reforzada al máximo con la magnífica cinematografía de John Seale, una de mis absolutas favoritas del cine de fantasía, con la composición de planos y el uso de tanto colores cálidos como la iluminación suave para crear el ambiente que se busca. Pero sí, la mejor parte del lado técnico de la película, y de por lo menos las 3 primeras películas, es la supersaliente banda sonora de John Williams, que estoy dispuesto a afirmar sin ningún tipo de debate que aquí y en la tercera película de esta saga, John hace el mejor trabajo de toda su carrera, ya que es el ejemplo máximo de una banda sonora que refleja las emociones y sentimientos de su protagonista descubriendo un nuevo mundo, y con eso maravillarnos a él y a nosotros, creando un soundtrack verdaderamente mágico. Todo esto ayuda a que nos sintamos completamente inmersos en la experiencia, con momentos en Hogwarts que al mostrarnos la magia de este lugar, construyen el escapismo de fantasía perfecto que se puede sentir en la literatura. Pero no es una experiencia solitaria, ya que la misma sensación de magia se siente cuando conocemos a nuestro elenco y los vemos interactuar. Por lo que mencioné antes, puedo destacar positivamente la actuación de Daniel Radcliffe, ya que encapsula perfectamente tanto la vulnerabilidad de Harry al inicio, su inocencia y posterior crecimiento personal. Pero donde más podemos destacar su actuación es cuando lo vemos interactuar tanto con Ron como con Hermione, y la química que tiene con Rupert Grint y Emma Watson es tan buena que se entiende por qué este se volvió el primer gran trío icónico de la historia del cine. Además, la relación entre ellos sirve para contrastar muy sutilmente el deseo de Harry de recuperar a sus padres, porque con estos dos ya tiene a dos amigos que los puede apreciar tanto como hermanos, cosa que se va reforzando a lo largo de la saga, y a dos figuras de autoridad en Hogwarts que lo bancan muchísimo, enseñándole a Harry el valor de la familia que uno elige, siendo muy valioso aun cuando el de la familia biológica es irreemplazable. Esto es más que nada porque la amistad entre Harry, Ron y Hermione, ya desde esta película, a pesar de los tropos que los dos siguen como amigos, el punto con ellos va a que esa amistad casi hermandad crea no solo un sentido de pertenencia, sino también un apoyo emocional y espiritual para que así Harry, sutilmente y a veces un poquito más directo, pueda llevar sus traumas, deseos y temores de una forma mucho más cómoda en Hogwarts. En serio, teniendo a tantos diciendo que Steve Kloves como guionista no sabe escribir relaciones entre personajes por 2 o 3 casos puntuales en esta franquicia, este mismo punto de aquí y otros más a lo largo de la franquicia demuestran lo fácil que es romper este débil argumento. Aunque ahora que me estoy dando cuenta mientras escribo el guión, veo
creo que me he saltado algo importante, y es que si bien el sentido de pertenencia es algo que textualmente está más enfocado en la amistad entre Harry, Ron y Hermione, no podemos obviar que también esa sensación de grupo no solo va a ellos tres en conjunto, sino a todas las clases de Hogwarts. Oh sí, hablemos de la casa de Gryffindor. Una cosa es el sentimiento individual que se puede sentir con el pequeño trío protagónico, pero la sensación de espiritualidad y unión familiar se siente más que nada cuando vemos a la casa de Gryffindor, personajes que no aparecen mucho y se reducirían más que nada a gags cómicos o cameos recurrentes en la saga, pero cuando se tienen que unir, se unen, que la mejor forma de ejemplificarlo es con la escena del Quidditch, que la verdad es una escena muy divertida y aunque en efecto se puede notar la pantalla verde, cosa que Chris Columbus confirmó en una entrevista que el CGI de la película no salió muy bien, que digamos, porque era un inexperto a la hora de manejarlo y en saber cuándo tenía calidad, pero prometió que mejoraría, cosa que sí hizo para la secuela. Al menos la escena sigue estando bien dirigida y fotografiada. Y no, la Snitch dorada, por más que sea para llenarle el ego a Harry, no hace inválido el juego, porque la misma te da 150 puntos y termina el juego. Es decir que puedes conseguir la Snitch, pero si tu rival te sigue superando en puntaje, aún así perderás el partido aunque hayas agarrado la Snitch. Finalmente me quité un peso de encima. Pero volviendo al tema, esa sensación de pertenencia y unión familiar se puede sentir también con Dumbledore, el cual su figura y presencia, apoyadas por la sólida interpretación de Richard Harris, logra crear una imagen de padre espiritual para Harry que le enseña importantes lecciones relacionadas al sacrificio, la valentía y la aceptación de la pérdida, que tanto en esta película como a lo largo de la saga serían muy importantes y terminarían de definir a Harry como el gran protagonista que es. Aún así, el valor más grande que Dumbledore le da a Harry, y quizás el mensaje textual más que nada más importante de esta película, viene en que el poder sin responsabilidad es peligroso y que el verdadero valor está en las decisiones correctas que tomas en tu vida, no en las habilidades mágicas. Y tomen eso en cuenta porque será importante para el final de la película. Aunque habiendo mencionado este tema de poder y responsabilidad, voy a dejar este facto por acá y si quieren me lo discuten en los comentarios. Volviendo con la película, todo esto que dice Dumbledore podría estar muy bien si se pudiera probar, y es que mientras va pasando la película nos damos cuenta que Hogwarts tiene oscuros secretos, los cuales llevan tanto al misterio de la película como al MacGuffin que termina de definir el título y todo el tema que estoy tratando en este video. Y es que el mundo mágico no es solo un contexto de escapismo como puede parecer en un inicio, ya que la película introduce de una manera muy sutil tanto el ocultismo como el misticismo que esta propia premisa posee, ya sea con la magia o con los secretos que guarda Hogwarts. En el caso específico de esta película contamos con la piedra filosofal, creada por el alquimista Nicolas Flamel, un mago incluso más antiguo que Dumbledore que logró encontrar la forma de prolongar la vida eternamente, haciendo de la piedra un elixir de la vida. Este MacGuffin no solo sirve para avanzar la trama, sino que al igual que pude mencionar en mi video de Indiana Jones, donde discutía la interpretación y papel subtextual del arca en la película, aquí la piedra tiene algo parecido, y es hacernos hablar de la inmortalidad, la vida eterna y el significado de la muerte. Antes de pasar a las conclusiones que la película termina llegando con todo este concepto, sé que muchos que andarán viendo el video y ya vieron la película y les interese o no los temas que estoy tratando aquí, quizás me quieran refutar que la película los simplifica o que realmente no los trata en primer lugar, ni siquiera adecuadamente, sino que no están ahí. Miren, dejen que se los explico. Y es que por un lado todo lo que mencioné del tema de la muerte de los padres y encontrar una nueva familia está ahí y está bien desarrollado. Quizás lo que mucha gente sienta que falta es el tema de la orfandad, que sí está planteado de una manera superficial y pasa muy rápido. Y es que los momentos más duros del duelo de Harry de encontrar una nueva familia, aunque funcionan dentro de la película, algunos pueden sentir que pasan muy rápido, ya que Harry acepta fácilmente a Ron y Hermione como una amistad casi hermandad. ¿Es una queja válida? Sí. ¿Puedes restarle puntos al guión de Clubs? No lo creo, porque las interacciones siguen estando muy bien escritas, así que dejemos esto quizás como algo ambivalente. Aunque una queja válida sea que esto pasa muy rápido para hacer una película que dura 2 horas y media, pero tampoco me parece algo con el suficiente peso para restarle valor. Aún así, el motivo verdadero por el que mucha gente le resta valor a esta película y podría llegar a negar que los temas profundos que he mencionado no se tocan en la misma, es por el mismo motivo por el que muchos sobreaprecian o menosprecian esta película de la saga: el tono. A ver, seamos honestos, Harry Potter siempre fue concebida como una franquicia que crece con sus fans, por lo que tiene sentido que la primera película
de la saga sea dirigida a un público más joven o familiar. Y esto para algunos, y en momentos puedo incluirme, le resta valor a la película porque sus temas pueden sentirse simplificados aunque bien explorados, haciendo que la que pudo ser la película de fantasía infantil más sustancial y mejor escrita en toda la historia del cine, al final se deja en algo que está bien explorado pero hasta ahí, casi como lo que mencioné en mi video de Megamente. Pero este tono también ayuda a mejorar la sensación de inmersión en la película, para que queramos estar en este mundo, haciéndola tremendamente nostálgica en ese apartado. Por eso es un punto ambivalente más que algo malo, pero solo demuestra el hecho de que esta franquicia se ha superado en sustancia conforme más avanzaban las películas, con una muy específica excepción. Pero creo que en donde la película sí tuvo una gran oportunidad desperdiciada para explorar con el tono y dirección planteados, se trata de una exploración más simbólica del tema de la magia, porque miren, de los temas más profundos que menciona, del sentido de pertenencia, inmortalidad, aceptar la mortalidad como algo natural, al ser temas más subtextuales y oscuros, quizás se entienda que no se haya metido con la insistencia que merecen esos temas, pero con la magia tenían una gran oportunidad de plantear cómo la misma representa la capacidad de soñar y de encontrar soluciones más allá de las limitaciones físicas y emocionales, uniendo temas como la imaginación y esperanza que irían perfectamente con la temática espiritual de la película. Pero no, al final se usa para contextualizar el mundo, gags cómicos, que así funcionan al menos, y que tanto Harry, Ron y Hermione puedan pasar las pruebas del tercer piso. Quizás no crean que esto sea muy importante, pero les aseguro que si la película hubiese abordado más este tema o darle el mismo trato que los temas oscuros que la película trata, ahí sí le pondría un nivel de excelencia sobresaliente. Pero justo hablando de esos temas oscuros, creo que es hora de volver con ellos para darle a esta película el cierre que merece. Quizás el aspecto más importante de esta película que más me he guardado a lo largo de este video es que el personaje de Voldemort, quien le hizo la cicatriz a Harry y sería el villano de la franquicia, en esta película se encuentra muerto pero su espíritu anda por ahí intentando buscar una forma física. Este punto se vería más explícito en posteriores películas, sobre todo las dos últimas, y es que Voldemort es la encarnación del rechazo a la inmortalidad y la búsqueda de la vida eterna que rechaza cualquier tipo de ley natural, lo que contrasta con la aceptación de la muerte que Dumbledore predica y Harry aprende. E inicialmente la película plantea el misterio de que la persona que podría traer de vuelta a Voldemort es el profesor Snape, y es que ese aura de Alan Rickman claramente grita maldad, pero dejando de lado eso, al final termina siendo el profesor Siria, quien incluso tiene al espíritu de Voldemort escondido tras sus vendajes, y aunque no quieran creerlo, a lo largo de la película, si bien te dejan pistas para hacerte creer que Snape podría ser quien esté detrás de esto, también las hay de que Quirrell es el verdadero enviado de Voldemort, lo que posteriormente conoceríamos como mortífagos. Pero dejando de lado al profesor Afganistán, este duelo final entre Harry y Voldemort, más emocional, psicológico y espiritual que una escena de acción como tal, logra manejar de manera excelente el contraste entre Harry viviendo gracias al sacrificio amoroso de su madre y mientras tanto Voldemort obsesionado con la inmortalidad y el poder, tanto que incluso le propone a Harry que si le da la piedra filosofal puede traer a sus padres de vueltas. Pero para ese punto, con lo que vivió Harry en Hogwarts y la experiencia que tiene con sus amigos, que incluso son tan altruistas para sacrificarse uno por el otro, él finalmente concluye su arco de personaje aceptando que sus padres se han ido y no hay forma de hacerlos volver, rechazando la oferta de Voldemort y destruyéndolo gracias al mismo hechizo que su madre usó para que Harry pudiera sobrevivir cuando él era bebé, destruyendo al profesor Shemen y con eso dejando a Voldemort sin un cuerpo para materializarse en el mundo, desapareciendo. Por lo menos hasta la próxima película. Como dije, no es tanto un clímax épico o una super escena de acción porque Harry apenas está en su primer año. No podemos pedirle que se aprenda una variedad de hechizos como para que de repente se vuelva un show de luces. Para eso están las próximas películas. Aún así, es un buen cierre del tercer acto y con eso llegaríamos al epílogo de la película. Tanto con la conversación de Dumbledore como la escena final del tren podemos sacar varias cosas. Y es que además de confirmar el hecho de que Harry pudo derrotar a Voldemort gracias a el hechizo de su madre, con esto nos dan un excelente espacio para buscar tanto un análisis espiritual y religioso de todo lo que acaba de suceder. Y es que ya desde la base de Lily Potter sacrificándose por amor a su hijo, ya puede relacionarse con la concepción cristiana del sacrificio, volviéndola una mártir en pocas palabras, y marcando todavía más a Voldemort como contraste siendo un ocultismo satánico. Curioso que esta saga la tildaron de satánica cuando en su historia posee elementos como la vida tras la muerte, la lucha del bien contra el mal y la trascendencia del sacrificio que la pueden hacer una saga perfectamente cristiana.
quizás no tanto como El Señor de los Anillos o las Crónicas de Narnia, pero más cristiana que otras franquicias de la actualidad. Pero yendo ya al final, donde Harry y Hagrid se despiden y vemos a un Harry renovado que ya puede dejar ir el dolor de sus padres e incluso aceptar a Hogwarts como un hogar, la casa de sus tíos es un hogar de malas vacaciones, podemos apreciar cuál termina siendo la tesis de la película. La mejor forma de aceptar la muerte de un ser querido es refugiándote en aquellos que más aprecias, para que te acompañen en el dolor y así, aunque sigues extrañando a tu familiar o cercano fallecido, sea más desde la nostalgia que un dolor constante. Voy a ser completamente honesto, hace años yo me estaba empezando a dejar llevar un poco por la ola de hate que se formó hacia Harry Potter, haciendo que se desvalorice casi todas sus películas, salvo la película de la saga que todo el mundo ama. Durante mucho tiempo incluso puse a esta cinta al mismo nivel de una película como lo fue el episodio 1 de Star Wars, como dos películas que lograban contextualizarte a sus respectivas sagas, pero que caían por el envejecimiento del apartado técnico y por su tono. No fue recién hasta 2024 por una tier list con los discordantes que decidí volverme a ver toda la franquicia, y con eso me di cuenta de lo equivocado que estaba con mi opinión del 99% de películas de la saga, tanto revalorizando algunas para alabarlas más, como otras dos que bajaron bastante en mi apreciación personal, pero eso será cuando me toque hablar de esas dos en específico. Ahora, centrándonos en Harry Potter y la Piedra Filosofal, puedo afirmar que no solo sí envejeció bien con el paso de los años y que el paso del tiempo solo le da más valor a esta película, sino que también puedo afirmar que aunque tenga un guión notablemente funcional donde el arco de Harry, las interacciones con sus amigos y la estructura que terminarían siguiendo el resto de películas de la saga, logran un guión sólido que la hacen muy entretenida de ver, lo que realmente termina redefiniendo a esta película para que pase de ser una sólida película notable a una gran película y un muy buen estándar de su género. Son tanto los temas que trata la película, la dirección de Chris Columbus y el maravilloso apartado técnico con la fotografía, diseño de producción y banda sonora que hacen que ver esta película sea una experiencia entretenida, nostálgica, inmersiva y muy atrapante. Y ojo, hice todo este análisis, toda esta reseña, toda esta exploración punto por punto para así llegar con esta conclusión donde valoro tan bien a la película y no tuve que meter a los libros a colación, porque aprovecho esta reseña para decir esto: uno puede reseñar una adaptación sin hablar del material original, y aunque quizás saque otra interpretación diferente gracias a que tendré otra narrativa de esta historia para así comparar, aún así quise valorar esta película por sus méritos como obra cinematográfica, porque lo diré una y mil veces si hace falta, una buena adaptación se consigue cuando la película es buena, no importa cuántos cambios haga. Así que si por estos nepoanálisis a Harry Potter querían que haga comparaciones con los libros, mejor váyanse olvidando de eso. Prometo lo máximo posible no sacar el tema de los libros más allá de hablar cómo los fans literarios recibieron ciertas películas de la saga. Dicho eso, independientemente de qué tanto se parezca la Piedra Filosofal al libro, puedo concluir que es tanto una gran película y un gran referente para la fantasía moderna. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy, gente. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, que la mayoría de gente que me ve no está suscrita, y síganme en mis otras redes sociales para estar al tanto de otras opiniones mías, como también de actualizaciones de este canal y los directos que hago con Cas. Tampoco se olviden de ir a unirse al servidor de Discord que dejo en la descripción. Se me cuidan y sin nada más que agregar, tocan fuera. ¡Buen viaje!